Si observamos los problemas de la sociedad, nos damos cuenta que durante miles de años el hombre ha intentado una solución. Sin saber, por supuesto, cuál era la raíz del pecado, el hombre quiso de algún modo tratar de que el mundo no estuviera tan fuera de control. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Si alguna vez ustedes han entrado al estudio de un abogado, verán que hay tomos inmensos, ¿no? Leyes y cada vez más leyes, ¿no? Y sin embargo la maldad persiste, ¿verdad? Y cuanto más males hay, porque a medida que la situación humana se va modernizando, hay más y más pecados, entonces se escriben más y más leyes, y el hombre encuentra el modo de esquivarlas y de seguir pecando. ¿Sí o no? El pecado individual existe constantemente en cada individuo, sin excepción. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque por más que se tome una persona y se la ponga en la cárcel, ¿no? La persona va a seguir pecando, otras personas van a seguir pecando, y aún la persona que juzgó a esta también tiene sus propios pecados. Si analizamos esta situación, es bueno compararla con la de un árbol. Imaginemos un árbol con sus ramas, sus hojas, su tronco y sus raíces. ¿Qué pasa si queremos cortar las hojas del árbol? ¿Puede cortarse las hojas de un modo definitivo? No, ellas volverían a crecer, porque las ramas del árbol las alimentan constantemente. Y aún cortáramos las ramas de ese árbol, volverían a crecer las ramas y las hojas también, porque el tronco las va a alimentar. Y aún cortando el tronco de ese árbol, volverá a crecer el tronco, las ramas y las hojas, porque la raíz lo está alimentando. Algo muy diferente sería si cortáramos la raíz también. ¿Qué representan estas cosas? Bueno, la hoja está representando el pecado individual. ¿Hay algún individuo que pueda decir que él no tiene ninguna clase de pecado? Que nunca mintió, que nunca robó, que nunca fue arrogante. No, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene pecado individual. Y ese pecado individual es la razón de todos los problemas sociales que vemos cada día. Bueno, pero dijimos que aunque se intente cortar el pecado individual, vuelve a surgir constantemente. Porque aunque cortemos las hojas de ese árbol, las ramas lo alimentan. Las ramas del árbol representan el pecado colectivo. Porque nos creemos justificados, porque todo el mundo tiene pecado. Entonces nos creemos menos malos. Y eso justifica y alimenta constantemente el pecado individual. Porque existe pecado colectivo, me siento justificado. Yo siempre digo que el pecado colectivo es el pecado más hipócrita. Bueno, él también lo hace. ¿Eso qué tiene que ver? Pero nos alimenta, ¿sí o no? Nos alimenta el justificativo para el pecado individual. Pecado colectivo alimenta el justificativo para el pecado individual. Aunque no tenga nada que ver, aún así nos sentimos alimentados o justificados. Pero aunque cortáramos las ramas de este árbol, repito, el tronco existe todavía y va a volver a crear ramas y hojas. Porque existe el pecado heredado de nuestros antepasados. Ya nosotros nacemos con ese pecado. Porque no importa en qué parte del mundo hayamos nacido, o en qué nivel social, aún así existe el pecado colectivo y el individual. Quiere decir que es obvio que lo hemos heredado de nuestros antepasados. Cualquier persona en cualquier parte del mundo. Bueno, pero aunque cortemos, repito, el tronco de ese árbol, volverá a crecer porque las raíces existen. Quiere decir que el hombre tiene pecado individual, colectivo y heredado, porque las raíces del pecado son el pecado colectivo. Perdón, el pecado original. La raíz del pecado es el pecado original, es el primer pecado que se cometió, el primer pecado que cometieron los antepasados de la humanidad. Y obviamente es heredado después por nosotros y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el pecado original fue el pecado de fornicación. O sea que lo que está manchado es el amor mismo.
Y nadie puede nacer si no es por un acto de amor entre su padre y su madre. Hay una relación entre el padre y la madre. Y si ya la relación está contaminada, está manchada, el resultado está manchado. No podemos solucionarlo. ¿Puede alguien liberarnos de esto? ¿Puede alguno de nosotros liberarse por sí mismo? No. Si estuviéramos todos presos, ¿no? Estamos todos en la cárcel, y yo les digo a ustedes, no se preocupen, yo los voy a liberar. ¿Pueden creerme? No. ¿Cómo voy a liberarlos? Yo también estoy preso. Quiere decir que nadie que esté involucrado en este pecado puede decir que es la solución. Porque él también está incluido. Aun cuando sea juez o abogado, ¿no? O un gobernante, aún así él también tiene pecado original, pecado heredado, pecado colectivo, pecado individual. Solamente alguien que venga apartado de esto, alguien que nazca fuera de esto, que no tenga nada que ver con la raíz de este pecado, puede liberarnos. Ese es el Mesías. Esta raíz está constantemente alimentada por Satán. Satán alimenta la raíz de esto. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que cortar esto e injertarnos en el olivo verdadero. El Mesías, Cristo, Jesús, venía de la porción de olivo verdadero, alimentado por una raíz verdadera. Dios alimentaba. Dios era la savia de Jesús. Y nosotros teníamos que cortarnos, dice la Biblia, cortar esta raíz falsa y mala alimentada por Satán e injertarnos en el olivo verdadero y recibir la savia del olivo verdadero que está alimentada por Dios. Entonces solamente una persona que sea libre, que no tenga nada que ver con esto, puede liberarnos. Sin embargo, Jesús vino hace 2000 años, dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, pasaron 2000 años y obviamente este árbol todavía existe y con frutos muy concretos en esta sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver ahora la misión de Jesús y analizar su vida y su misión y qué fue lo que ocurrió en realidad. Y por ahora damos terminada esta primera parte de la caída. Muchas gracias.